Hola, buenas tardes. Mi nombre es Susan Narváez, estudiante de la licenciatura de Administración de Empresas, y les vamos a hablar sobre el concepto de derecho corporativo y la importancia que tiene en su estudio dentro de la actividad profesional. Bien, comenzaremos con algunas definiciones de algunos autores. En este caso se trata de Roberto San Román Aranda en su libro Derecho Corporativo y la Empresa. Nos dice que el derecho corporativo no es una disciplina autónoma del derecho, sino un conjunto de elementos provenientes de diversas ramas del mismo, que proporcionan el terreno legal para el éxito y prosperidad de la actividad empresarial. Este derecho tiene como fin proporcionar al empresario seguridad y certeza jurídica en el manejo y operación del negocio. El derecho corporativo estudia las normas relativas a las grandes empresas y su actividad empresarial. La actividad empresarial tiene como objetivo conjuntar los factores de producción en una relación organizada, determinando qué cantidad de los factores de la producción deben ser empleados para cumplir con los ciclos económicos. El licenciado Rafael Jiménez Camacho, en su artículo Derecho Corporativo Mexicano, se refiere al derecho corporativo de la siguiente manera. Es difícil de definir, ya que no es una rama del derecho como tal. Está conformada de diversas ramas que a su vez dan origen a las sociedades y establecen los derechos y obligaciones hacia el interior y exterior de estas. Las áreas que conforman el derecho corporativo son derecho societario, derecho civil, derecho laboral, competencia económica, código de comercio y derecho fiscal. De acuerdo a lo estudiado, el derecho empresarial es un conjunto de normas jurídicas que regulan a las empresas y ayudan al empresario a saber cómo dirigirse, ayudando en la relación empresa-empresario, no importando el tamaño de la empresa que se estudie. Mientras que el derecho corporativo regula grandes empresas o corporaciones, es decir, es un conjunto de pactos, reglamentos y contratos colectivos con los cuales se proporciona el terreno legal para el éxito y prosperidad de la actividad empresarial. Generalmente su fin es el de la utilidad pública. Podemos decir que la importancia del estudio del derecho corporativo para un administrador es que el derecho corporativo es una herramienta imprescindible para la toma de decisiones y esta herramienta debe utilizarse antes que ninguna otra. El derecho corporativo nos proporciona un conocimiento en el marco legal. ¿Qué tal? Muy buena tarde, soy Daniel López, estudiante de Administración del Univermillennium, plantel Cuautitlán. Voy a hablarles hoy de las sociedades mercantiles. La primera sociedad mercantil de la que vamos a hablar es la sociedad en comanita simple. Esta es una de las sociedades mercantiles en México de tipo personalista. Esto quiere decir que se puede realizar a gusto propio con las exigencias de los socios colectivos. Eso sí, para constituir un negocio como persona moral, bajo este esquema debe existir uno o más socios comanditarios. Correspondencia de manera limitada a las obligaciones sociales y uno o más que únicamente tengan la obligación de pagar sus aportaciones. Además, el nombre jurídico debe conformarse por los nombres de uno o más socios acompañados de y compañía y otro equivalente. Además, la razón social debe contemplar sociedad en comandita, o como es más común su abreviatura SDC. En cuanto al mínimo de capital, es de tipo de sociedades no está establecido, mientras que las reservas deben ser igual al 5% de las utilidades anuales hasta reunir un 20% del total del capital fijo. La segunda es la sociedad de encomanita por acciones. Para entender este tipo de sociedades mercantiles en México, debemos saber que está conformada por dos tipos de socios, los comanditados y los comanditarios. Los socios comanditarios deben autorizar y vigilar las sociedades, pero no tienen facultad de desenvolverse como administradores. Mientras tanto, los socios comanditarios están obligados a cumplir con todas las obligaciones de la sociedad para los terceros y efectivamente pueden administrar. Estas sociedades tampoco se establece un mínimo de capital y la reserva también debe ser del 5% de las utilidades anuales hasta llegar a un 20% del capital social. El mínimo de socios son 2, mientras que el máximo es ilimitado. La tercera es la sociedad de responsabilidad limitada. Esta son muy recomendables para las pymes, sobre todo cuando se constituirán con una parte de capital familiar, y es de responsabilidad de que estas sociedades es limitada al capital aportado, por lo que el patrimonio personal de los socios no se verá afectado. En caso de que se contraigan deudas
Este tipo de empresas denominadas SRL, conformadas por participaciones sociales, es decir, el aporte de cada socio, y están a cargo de un gerente o director y dos administradores llamados solidarios o mancomunados, o simplemente un consejo de administración. Sin embargo, el único que debe ser socio de la compañía es el gerente o director, también conocido como administrador principal. Pese a las flexibilidades, estas sociedades deben tributar y declarar IVA, así como cumplir con normativas comerciales y de salubridad, entre otras. La siguiente es la sociedad anónima. Esa es una de las sociedades más utilizadas en México y el mundo, ya que sienta las bases sólidas para posibles expansiones. Esta denominación de SA, conformadas por socios que tienen como única obligación el pago de sus respectivas acciones. En la actualidad, el mínimo de capital para constituir una SA es de 40,000 pesos. En cuanto a las reservas, es necesario que sea equivalente al 5% de las utilidades anuales hasta completar un 20% del capital social fijo. El mínimo de socios son 2, mientras que el máximo es ilimitado. Otro punto interesante es que su duración puede ser de 1 a 99 años. Por otro lado, las sociedades anónimas pueden ser cerradas o hacer ofertas públicas de sus acciones. La siguiente es la sociedad cooperativa. Una de las principales particularidades de estas sociedades es que ofrecen rendimientos por trabajo y consumos. Además, los socios deben pertenecer a la clase trabajadora. A diferencia de muchas otras sociedades, su fondo de reserva es del 10 al 20% del rendimiento de cada ejercicio social, lo cual debe estar establecido en el acta constitutiva. En cuanto al acta, también debe contener la duración de la cooperativa, importe del capital, domicilio y bases para practicar la liquidación de las sociedades, entre otras cosas. La siguiente es la sociedad de nombre colectivo. La razón social tiene que formarse con el nombre de uno o más socios. En caso de que no figuren todos en esta, se añadirá la palabra compañía o equivalentes. Esta se encuentra entre las sociedades mercantiles en México que no requieren de un mínimo de capital. Su reserva, al igual que la mayoría de los otros tipos de empresas o negocios, debe representar solamente el 5% de las utilidades anuales hasta reunir el 20% del capital social fijo. La sociedad mercantil más idónea para comenzar una empresa sería la sociedad por acciones simplificadas. ¿Por qué? Porque esta se puede hacer en línea en menos de 24 horas. Se requiere solamente que tengamos la firma electrónica. El trámite es gratuito. Y tiene una limitante porque solamente podemos reunir hasta 5 millones de pesos, por lo que si tenemos más acumulado, más capital acumulado, ya tendríamos que cambiar a otra razón social, pero eso nos conviene para poder orientarnos hacia otro tipo de sociedad. Voy a hablar sobre los tipos de contratos. Los contratos son acuerdos entre varias partes y se pueden encontrar diversas calificaciones. Los más importantes son los contratos civiles y los contratos laborales. Los acuerdos a los que llegan dos o más partes son denominados contratos, que implican una serie de cláusulas con un propósito entre diversas personas, ya sean físicas o jurídicas. Dependiendo en qué ámbito de la vida nos encontremos, podemos diferenciar entre contratos privados o civiles, contratos públicos administrativos, contratos laborales y contratos mercantiles. A continuación les voy a dar una introducción de qué se trata cada uno de ellos. Los contratos privados o civiles se desarrollan dentro de la vida privada de las personas que realicen acuerdos como el contrato de alquiler. Dentro de estos contratos existen diferentes tipos que se pueden clasificar en los siguientes: contratos unilaterales, bilaterales. Contratos unilaterales y bilaterales. Los contratos unilaterales son aquellos realizados por una parte y bilaterales por dos o más participantes. Los contratos gratuitos u onerosos. Los gratuitos son contratos donde se otorga algún bien o servicio sin necesidad de dar algo a cambio. Un ejemplo, las donaciones. Los onerosos, en cambio, conllevan precio, es decir, si alguien se compromete a hacer algo o dar algo a cambio de recibir un precio por la otra parte, por ejemplo, un contrato de compra y venta. Los contratos principales o accesorios. Los principales son los que verdaderamente existen por sí solos y los accesorios no tienen validez si no van conjunto con un principal. Por ejemplo, un contrato de garantía real, conocido como hipoteca, no tiene sentido si no hay un contrato de préstamo principal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego García y les voy a hablar de lo que es la empresa, la sociedad mercantil y los requisitos necesarios para su constitución.
Una empresa es una organización o institución dedicada a las actividades con fines económicos y o comerciales para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los demandantes. A la par, busca de asegurar la continuidad de la estructura productivo-comercial, así como sus necesidades e inversiones. Los requisitos básicos para constituir una empresa son identificación oficial, comprobantes de domicilio, RFC, CURP. Además, deben de llenar un checklist en el cual deben de colocar el nombre de la sociedad, datos generales de los socios, definir la forma en que se llevará la administración, objeto social, que es la actividad que va a realizar la empresa, domicilio social, capital social, ya sea fijo o variable, cláusula de admisión de extranjeros, y donde se firmará el acta constitutiva y se recibirá el registro público de la propiedad y comercio. La sociedad mercantil. La sociedad mercantil es una persona jurídica que tiene como finalidad realizar actos de comercio sujetos al derecho comercial. La sociedad mercantil posee carácter denominativo, en donde existe la obligación y la aplicación de este aporte para lograr un fin económico. Se originan cuando dos o más personas a través de un contrato se obligan a realizar aportes para constituir el capital social de la empresa que se está transformando en los bienes que permitirán llevar a cabo la actividad comercial. A su vez, los socios participan en ganancias y pérdidas que sufre la empresa. Se caracterizan por actuar a cuenta propia con un nombre o denominación bajo un domicilio, capacidad y patrimonio propio. La constitución de las sociedades mercantiles deberá realizarse mediante una escritura social que contenga todos los aspectos establecidos en el Código de Comercio. Para poder constituir una sociedad mercantil se debe de cumplir con una serie de requisitos, los cuales están establecidos en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en sus artículos 5, 6, 89, 90 y 91. Las sociedades deben de constituirse bajo un notario, con unos puntos los cuales son el permiso para constituirse como persona moral, creación y protocolización del acta constitutiva, inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, inscripción del acta constitutiva, aviso notarial a la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentación ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, inscripción de una empresa, solicitud de uso de suelo o construcción, inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. Este paso consta de 2 etapas, pues el empresario debe registrarse como patrón y también debe inscribir a los trabajadores. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Castro y yo les voy a hablar acerca de la importancia de registrar una marca. Las marcas son importantes porque distinguen los productos o servicios de otros de su misma clase, indican la procedencia empresarial de un producto y remarcan la calidad y características del mismo. La ley protege al propietario al registrar su marca y este debe hacerlo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por sus siglas INPI. Al registrar, la marca se convierte en un activo intangible para la empresa. El INPI reconoce 4 tipos de marcas. Nominativas se identifican a través de palabras, y nominadas, figuras o logotipos. Tridimensionales, cuerpos con 3 dimensiones, por ejemplo, botellas. Mixtas, combinación de palabras con diseños. En México, los derechos de marca están regulados por la Ley de la Propiedad Industrial en sus artículos 136 al 150.